¿Quieres nada más rápido, haciendo mucha menos fuerza de brazos y menos patadas? Pues mucha atención en este video análisis, porque solo aquí, en Natación Eficiente, te lo explicaremos así. En este vídeo voy a aclarar una de las dudas más frecuentes, que es cómo funciona una propulsión eficiente en el estilo crawl. En la natación tradicional, la propulsión se centra en la fuerza de brazos y en el movimiento de piernas. En una deficiente, nos centramos en la coordinación de los movimientos y en su sincronización, y utilizamos las fuerzas a nuestro favor para conseguir una máxima propulsión. Mirad cómo sincronizo los movimientos, cómo completo la brazada y cómo luego me posiciono en una posición hidrodinámica. Aquí tenemos el Master Coach Shinji Takeuchi de Total Immersion. Y vamos a separar estas fuerzas. La primera sería la entrada de la mano en formato de tobogán, que digo yo. Es una entrada que al principio parece que va hacia abajo, pero en realidad es ligeramente hacia adelante. Es como si direccionáramos el peso del cuerpo hacia adelante. La mano tiene que estar bien colocada por debajo del codo y el codo por debajo del hombro, formando esta línea que nos mantiene bien alargados y bien horizontales. La siguiente fuerza sería el agarre. Es como si abrazáramos una gran bola de moléculas de agua y la presionáramos contra nuestro pecho. Si la presión es demasiado, este globo de agua se rompe y no conseguimos hacer un buen apoyo en el agua. Tenemos que centrarnos que no es empujar agua hacia atrás, sino que apoyarnos en el agua para proyectar nuestro cuerpo hacia adelante. Podemos ver que son dos fuerzas que se suman de manera sincronizada: la entrada de la mano y el agarre. La tercera de las fuerzas sería la rotación que hace la cadera. Esto es nuestro motor principal. Esta rotación que hace la cadera es nuestro motor principal para transferir la energía hacia adelante. Y la última de las fuerzas sería la patada en formato de látigo, saliendo desde la cadera, ¿sí?, y transfiriendo la energía hacia adelante. Ahora mismo tenemos 4 fuerzas que funcionan de manera sincronizada: la mano que entra, la mano que sale, la cadera que gira y la patada. Todas hacen un movimiento simultáneo y sincronizados. La patada es una patada de doble tiempo que va coordinada, brazo que entra con pierna contraria. Cada brazo, cada entrada con su patada, entrada y patada. Verás que hay una diferencia en cómo nada Shinji con la patada y cómo nado yo. La patada ha evolucionado con los años. Este vídeo es antiguo, pero forman lo mismo, forman como una X con las piernas. Fijaos que esta conexión, aquí tenemos esta pequeña aleta de pez al final de cada patada. Y aquí, mirar, esta conexión es un poquito más separada. También forma una X, pero es como si nadáramos ahora dentro de un cilindro, que la anchura de los hombros y de la cadera marcan la distancia máxima que puede estar las piernas al nadar. Bien, muy bien. Pausemos por un segundo. Respiramos hondo, porque aquí ya hay mucha información. Vamos a hacer un breve resumen, pero antes, suscríbete al canal. Para que entendáis el concepto, imaginad que vais en un kayak remando. Hay una velocidad y un esfuerzo. Si son 2 personas en el kayak, más velocidad y el esfuerzo se divide entre las 2 personas. Una tercera, más velocidad, menos esfuerzo. Una cuarta persona, mucha más velocidad y un esfuerzo dividido entre las 4 personas que reman en el kayak. Cada una de las fuerzas que he hablado antes es como una persona en el kayak: la entrada, el agarre, la rotación de cadera y la patada, todas juntas
para generar una máxima propulsión y mucha más velocidad. Pero imaginad que una de estas personas que está en el kayak rema de forma distinta, desincronizada con los demás. ¿Qué ocurre? Les estará frenando el movimiento, no les estará ayudando a generar esa máxima propulsión. Está demostrado científicamente que los nadadores más veloces no son los más potentes. Espero que os haya quedado claro la unión de estas fuerzas para generar una máxima propulsión. Si queréis más videoanálisis explicando cada una de las fases de la brazada de manera más específica, dejadme en los comentarios. Recuerda, yo no descansaré hasta que tú seas un nadador eficiente.